Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, disculpe por la demora, este contratiempo. Les doy primero las gracias al comité organizador, al doctor Paul Camperos, y por estar aquí. Y doy gracias también por todos los speakers que han sido excelentes. Hoy no pude estar, pero en el día de ayer sí. Bueno, vamos a empezar entonces con la actividad de hoy, que me ocupa. Vamos a hablar de un tema muy importante en cuanto a que es la base de nuestra clínica, la base de la salud de nuestra población. Entonces, vamos a adelantar. Ahí está, vamos a cumplir una agenda que es la obesidad como enfermedad, situación global, regional y en el Uruguay, las metas globales para el 2025-2030, qué se conoce de ellas, o por lo menos un avance, centralidad en el paciente, y dónde está el fallo, ¿no? Porque estamos frente a una pandemia, ¿dónde está el fallo? Terminamos con las conclusiones. Entonces, sabemos que la obesidad es sumamente importante empezar con el tema de la obesidad. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica, progresiva, recidivante, compleja, de origen multifactorial. Es sumamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la obesidad es una pandemia. Y si no controlamos la obesidad, vamos a tener que seguir lidiando con esta pandemia que va en aumento. Entonces, en cuanto a ¿desde cuándo podemos decir que conocemos a la obesidad como una enfermedad? Yo planteo acá que hay una resistencia a reconocerla como enfermedad, porque ya en 1948 se publica o se incluye por primera vez en la clasificación internacional de enfermedades, pero pasa desapercibida. Y se mantiene una idea equivocada que habla más bien de la obesidad como un estilo de vida, como algo estético, que se puede revertir con fuerza de voluntad, y eso se ha consolidado tanto en los profesionales de la salud como en el medio ambiente, en la sociedad, en la familia. Este tema es sumamente importante, es la base del fracaso, podríamos decir, porque si no se considera que la obesidad es una enfermedad, ¿qué se está tratando? No se trata, no se previene. Desde más o menos hace 25 años, desde el 96 al 2021, y especialmente en esta última década, se ha reconocido por estudios científicos acumulados que la obesidad no es simplemente una condición que es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, sino que es una enfermedad por sí misma. Entonces, buena cosa, ¿no? Es que a partir de ahí se ha incluido con mayor detalle en la clasificación internacional de las enfermedades. Aquí estoy mostrando que la última, la 11, que fue aprobada en 2019, pero no entra en vigor hasta 2022, hice un comparativo, bueno, busqué el comparativo, ellos lo tienen, hice este cuadro, en el cual podemos ver que la obesidad se clasifica como obesidad y otros trastornos de hiperalimentación, tipos de hiperalimentación. Entonces, en el E65 tenemos la obesidad, en el 66 la obesidad alimentaria, por exceso de calorías, bueno, ahí lo tienen, ¿no? O sea, la obesidad exógena nutricional. Luego también está la obesidad, otro subcapítulo, obesidad inducida por drogas. También está la obesidad extrema con hipoventilación alveolar, la obesidad constitucional es otro de los capítulos, donde está obesidad endocrina, hay otras patologías. Estas son las más importantes, y después la obesidad simple en el 66.9. En el CIE 11
se habla sobre sobrepeso, obesidad o excesos específicos de nutrientes, con un capítulo 5 renovado, que específicamente habla de sobrepeso en un capítulo o adiposidad localizada. Y en el otro, de obesidad. También habla de distintos tipos de hiperalimentación y las consecuencias de esa hiperalimentación. Aquí tenemos entonces el capítulo 5, con sobrepeso o adiposidad localizada, y que describe lo que es el sobrepeso. Yo quiero destacar algo que es frecuente de escuchar, que se habla de índice de masa corporal. Bueno, muy bien, el índice de masa corporal es la relación entre el peso sobre la talla al cuadrado, pero el índice no tiene ninguna característica de, es decir, no le podemos colocar kilo por metro cuadrado, porque es un índice. Bien, entonces, hablando de índices, tenemos índices, o sea, franjas de índice de masa corporal, franjas, que son franjas de riesgo. A mí me gusta llamarlos franjas de riesgo, porque no nos hablan solo de la obesidad o del normopeso, solamente con el índice de masa corporal no nos podemos quedar con una idea clara si el paciente tiene o no tiene obesidad. Entonces, llamarlo franjas de riesgo convoca a la medición de perímetro de cintura. El perímetro de cintura es un aditivo, podríamos decir, un agregado, para hacernos una definición más precisa de obesidad, sobre todo en el adulto, y no en el adulto mayor. Y en determinadas condicionantes también no es claro, por ejemplo, en la mujer multípara. Bien, entonces, este es el capítulo 5 sobre sobrepeso y adiposidad localizada. Después, es muy interesante aquí cómo habla del sobrepeso en adultos y el sobrepeso en lactantes, niños o adolescentes, que marca claramente cómo se mide en los niños según la edad y según la OMS, las tablas de la OMS. Bueno, muy bien, esto no me voy a detallar en esto, sino que quiero darles cómo se va a incorporar el sobrepeso y la obesidad en el próximo libro de obesidad, de enfermedades. Perdón. Entonces, ¿qué es el 11? Que recién en el 2022 lo vamos a tener, o sea, un código que tienen de enfermedades que tenemos para estudiar las distintas patologías. La obesidad en niños o adolescentes, que mostraba en el diapositiva anterior, aquí tenemos con más claridad cuál es la definición de cada tipo de obesidad. Y tenemos que considerar un avance, 2021, junio de 2021, se publica en el Lancet, este comentario, ¿no? Que ya se ha incorporado en la Comisión Europea a la obesidad como una enfermedad crónica. Esto es fruto de un trabajo entre la WOF, o sea, la Federación Mundial de Obesidad, y la Asociación Europea de Sociedades de Obesidad, con la Comisión Europea. Entonces, bueno, eso ya es un gran paso. Sigamos con la obesidad. La obesidad es una enfermedad, perdón, es un gran paso, y nosotros también, la Federación Mundial de Obesidad, con la OMS, también han hecho una definición de obesidad como enfermedad crónica. En cuanto a los otros ítems que hablaba de la obesidad es una enfermedad multifactorial. Aquí tenemos como también lo hicimos junto en foros globales, mundiales, de la WOF, de la Federación Mundial de la Obesidad, durante el año pasado, foros online, claro, se fue definiendo esto, que fueron las raíces de la obesidad, las raíces profundas de la obesidad. Después esto se unió con las raíces profundas de la obesidad en la pandemia de COVID, entonces no surgió, basado en evidencia, surgió unos
unas publicaciones que les recomiendo buscar en la página web de la Federación Mundial de Obesidad, en la cual está con detalle parte de esto, pero muy interesante la relación entre las patologías, las raíces profundas, que no es solamente enfermedad, son condiciones, es el estigma, el acceso a los cuidados de salud, la alimentación, la salud mental, por supuesto también lo que conlleva al medio ambiente obesogénico, como se llama este congreso, muy bien dado, y el estigma. Bueno, esos son todos puntos que llevan a que la obesidad tenga raíces tan profundas que mantengan la pandemia y que hay que considerar. Entonces, la obesidad además es, como dijimos, multifactorial, pero es compleja porque se podría considerar una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva, que va incendiando, podríamos decir, en un congreso argentino, que si está el doctor Montero, puede afirmar lo que digo. Capté una expresión que mantengo desde ese momento, que es que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica que incendia todo el organismo, pero esto es lo interesante. ¿Quién encendió la mecha? Entonces, esta tarde vamos a ver en este congreso quién encendió esa mecha que provocó esa inflamación crónica que toca diferentes órganos y sistemas, provocando enfermedad. Es muy amiga de tener, la obesidad es muy amiga, podríamos decir, de tener enfermedades que van con ella, va acumulando enfermedades en el trayecto de su evolución crónica, como la dislipemia, la hipertensión arterial, bien, que se acompaña, como decíamos, de otros factores ambientales, el sedentarismo, y sí provoca, se acompaña como anillos, va colgando en sí misma la obesidad de una cantidad de enfermedades no transmisibles, como acá vemos, diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, accidentes vasculares. Bien, es el mayor factor de riesgo para enfermedades no transmisibles, así como es el segundo mayor, después de la edad, mayor riesgo para complicaciones de la enfermedad de COVID. Aquí tenemos los dos factores, ayer hablaron del COVID también, tenemos los dos factores, las dos pandemias actuales que se automantienen. Por eso la prioridad en salud pública de tener a los pacientes obesos como prioritarios en la atención, en la vacunación y en el control. Mueren cada año casi 3 millones de personas como resultado del exceso de peso, o sea, obesidad y sobrepeso. Y es mucho más que los que se mueren por falta de alimentación. Aquí tenemos otro que salió en una publicación de la Sociedad de Endocrinología mundial, que habla, disculpen que no le puse ahí la fuente, en 2014, que publica esto, que es el toque de, lo que decía, ¿no? El incendio, el toque de la patología de la enfermedad de obesidad en distintos órganos y sistemas. Bien, como vemos, hígado graso no alcohólico, que lleva, aquí falta la esteatosis, la esteatohepatitis, y antes o después de la cirrosis, el cáncer de hígado, los cálculos de la enfermedad de vesícula biliar, patología ginecológica, es muy interesante, pacientes que incluso obesas o con obesidad, que en tratamiento también tienen alteraciones de la fertilidad. También, a pesar de haber hecho el tratamiento, tiene alteraciones para mantener el embarazo. Muchos abortos espontáneos.
todo el aparato locomotor está, como decía ayer, se dijo ayer en varias oportunidades, en distintas conferencias, está lesionado. Problemas en la piel, problemas en los accidentes vasculares, pero también en los pulmones, bien, bilipemia, ya hablamos todo. Sabemos que es una pandemia, se ha triplicado desde 1975, ya lo sabemos, son datos que ya se conocen, pero me pareció importante darlos. En los adultos, el exceso de peso conlleva a más de 1.900 millones de personas, que 39% tienen sobrepeso y 13% obesidad, y más de 650 millones de personas con obesidad. Los niños menores de 5 años en el mundo con exceso de peso, 41 millones de personas. Y niños y adolescentes, más de 340 millones. Es una pandemia. La mayor parte del mundo, de la población mundial, viven en países con sobrepeso y obesidad. A propósito de esto y a propósito de la pandemia del COVID, tenemos que decir que en los países con mayor prevalencia del sobrepeso y obesidad, del sobrepeso también y obesidad, hay mayor complicación en la infección por COVID. Pero lo más interesante de esto, y lo más grave, podríamos decir, es que la obesidad puede prevenirse. Entonces, si pensamos en todos los millones de personas que tienen obesidad, que tienen complicaciones, que están sufriendo por distintos aspectos, como vimos, multifactorial, después lo vamos a ver también, que disminuye la capacidad del capital humano de los individuos y del mundo, es prevenible. Entonces, a nivel mundial la obesidad está creciendo. Como vemos, ya esto aumenta más en el este asiático, en las islas de Polinesia, Micronesia, en el Caribe también. Bien, en África se va a investigar, ya pronto, el 22 de junio creo que es, tenemos un webinar con los expertos de África para que nos den material, porque no hay material actualizado sobre África. Quiere decir que estos números nos tienen que llevar, y esto es de 2016, nos tienen que llevar a una acción importante. A propósito de la reunión de distintos presidentes de la FLASO, de la sociedad, de países, de sociedades de países FLASO, de obesidad, vemos que reunimos información en un webinar que tuvimos a propósito del Día Mundial de la Obesidad en marzo de este año, el 4 de marzo, el 3 creo que fue el webinar. Tenemos en la región, y los ordené por prevalencia, exceso de peso. Primero Chile con 74%, Bolivia aproximadamente 70%, como vamos a ver en el otro cuadro. En el 2018 Argentina tiene 66,1%. Bueno, esto es el orden, y Venezuela tiene el menor porcentaje de adultos con obesidad. Sin embargo, podemos decir que la obesidad en Argentina y en Venezuela es similar. Bien, los datos los vamos a seguir viendo. Tenemos el segundo consenso latinoamericano, del cual formamos parte de las sociedades de obesidad. A Uruguay le tocó el capítulo que hicimos sobre terapias no recomendadas. Colaboramos entre todas las sociedades de obesidad, miembros FLASO. Vemos aquí cómo, aquí se decía que las perspectivas para el año 2020, porque esto es de 2017, apuntan a que 6 países latinoamericanos estarán entre los países que tienen mayor obesidad en el mundo. Y bueno, y acá estamos, porque, bueno, Honduras, aquí tenemos exceso de peso, ¿no es cierto? Tenemos exceso de peso, sobrepeso y obesidad, el mayor Honduras,
Guatemala, pero después está Bolivia y Chile, perdón, México, después de Bolivia, México, Chile, y Uruguay con Nicaragua, República Dominicana. Pero si vemos los países que tienen obesidad en este año, tenemos otro orden. Tenemos que Bolivia y México están entre los primeros, Nicaragua, Uruguay y Chile. Entonces, aún más tenemos que tener, ahora vamos a ver qué pasó desde esa fecha al momento actual. Esa fecha es esta, 2015, donde todos estos son los datos que tenemos a propósito de los 7 países de la región. Y en este orden de mayor a menor, vemos cómo ha aumentado actualmente el porcentaje de adultos obesos en Chile. En Bolivia es la misma fecha, al igual que en Uruguay, el estudio epidemiológico es de la misma fecha que lo que hay ahora, a excepción de escolares y menores de 4 años en Uruguay. Argentina no, Argentina aumentó el porcentaje de adultos obesos y según la región, mayor o menor prevalencia de la obesidad. Brasil también aumentó mucho, que no estaba en 2015, ¿se dan cuenta? Y Paraguay tiene la misma fecha de los estudios, y Venezuela, los datos son que disminuyeron. Bueno, esto es Uruguay. Aquí tenemos, bueno, nuestras playas, esto es Punta del Este, y no respetará la obesidad, ¿no? Y esto me resultó bueno traerlo, ¿no? Porque si cuidamos la salud, bueno, o no, tenemos o una figura delgada, con un índice de masa corporal parece delgado, habría que medir la cintura, pero parece que no, y el señor con una cintura aumentada. Entonces, el exceso de peso en el Uruguay. Esto es reconocido, nuestros estudios vienen de 2013. La segunda encuesta del Ministerio de Salud y Adolescentes 2012. Y después tenemos, sí, del otro lado los escolares, que son más actuales, 2018 y 2019. Los adultos tenemos 7 de cada 10 con exceso de peso. O sea, 3 de cada 10 son obesos. Un joven de 15 a 24 cada 10 es obeso. Un adolescente de 13 a 15 años cada 10 es obeso. Y los niños en edad escolar, 2 de cada 10 son obesos. O sea, 4 de cada 10. Estamos hablando de exceso de peso en general. Yo estoy hablando, eso lo leen, yo estoy hablando de obesidad. 2 niños en edad escolar cada 10, o sea, 1 cada 5 en una clase, hay muchos. Si calculamos, si pensamos en una clase de 30, hay muchos niños con obesidad. Y los niños menores de 4 años, sobrepeso y obesidad, 1 de cada 10. Bueno, aquí, como para refrescar tantos números, tenemos a la izquierda, aquí, tenemos la playa Mansa de Punta del Este, centro turístico reconocido. Este es el Palacio Salvo, perdón, el Palacio Legislativo, bien, todo de mármol de Carrara, es muy bonito. Y bueno, y aquí traje otra de Punta del Diablo, que es un puerto de pescadores, un pueblo de pescadores, y me hace recordar también a los pescados como alimentos nutricionales, muchos, estos no, pero muchos del mar profundo con contenido de EPA y DHA, que es un muy buen protector cardiovascular y disminución de los triglicéridos. Esto es aparte porque es un tema que me apasiona. Pero bueno, entonces volvamos después de esta salida.
de espacio de pausa, vamos a otros temas que sí que es importante. ¿Qué va a pasar en la obesidad en el 2025? Para 2025 se prevé que los hombres tengan, o sea, la prevalencia mundial de hombres sea del 18% y de las mujeres del 21%. Acá pasa similar. Después vamos a ver cómo hombres y mujeres tienen diferente porcentaje. En Uruguay, en ese estudio de epidemiológico de enfermedades no transmisibles, se encontró que los adultos, hombres, tienen mayor prevalencia en sobrepeso que las mujeres y menor en obesidad. Pasa lo mismo, parece, ¿no? Que aquí la obesidad en los hombres va a alcanzar en el 2025 una prevalencia menor que la de las mujeres. Pero si no se trata antes de 2025, las consecuencias de la obesidad van a aumentar. ¿Acorde a qué? Al aumento de personas que viven con obesidad, a la cronicidad y progresión, como decíamos antes, por eso es importante conocer la enfermedad como tal, al desarrollo de comorbilidades, lo que les decía, progresa y va enganchando, se va haciendo amiga de distintas patologías, sobre todo enfermedades no transmisibles, y bueno, primero es un riesgo, y después ya es un factor de riesgo y desarrolla enfermedades no transmisibles. Tales enfermedades, y la obesidad en general, en los pacientes, tienen costos, y cuanto mayores, cuanto más prolongado sea la detección de la enfermedad. Y vuelvo a decir, ¿no? La obesidad puede prevenirse. Las metas globales de la OMS para el 2025 surgieron como una declaración de políticas de salud sobre prevención y control de enfermedades no transmisibles de 2013 por la OMS, en respuesta a una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en el 2011. ¿Qué objetivos tienen? Dos objetivos puse yo, tienen más, pero un objetivo es la reducción del 25% de muertes prematuras de algunas o de las principales enfermedades no transmisibles para el 2025. Y con respecto a la obesidad, entre 2010 y 2025, que no haya aumento de obesidad y diabetes, de la prevalencia de obesidad y diabetes en los adultos. Pero examinando la evidencia, aquí tenemos como referencia la Federación Mundial de Obesidad, que ha estudiado estas metas y los distintos países, el cumplimiento de las metas. Se puede afirmar que el objetivo a alcanzar parece modesto, pero resulta muy difícil, y los países no están controlando la obesidad. Entonces, estas metas 2025, en resumen, que nos puede quedar claro para qué estamos viéndolas, para ver el avance hacia el cumplimiento de estos objetivos de la OMS. Igual prevalencia de obesidad y diabetes, 2010-2025, y disminución de las muertes prematuras. Y claro, por enfermedades no transmisibles. Y claro, si sigue la pandemia de obesidad, si sigue aumentando la pandemia de diabetes y de obesidad, estamos con dificultades para también disminuir las muertes por enfermedades no transmisibles. Bueno, un espacio de relax, esto también es de Punta del Este, el puerto de Punta del Este. Bueno, los invito, quizá en alguna oportunidad tengamos, cuando ya se pueda viajar y estar presencial, en hacer un congreso. Nos introducimos de nuevo en la situación de obesidad del Uruguay en esta proyección de años. Entonces vemos que hombres y mujeres y niños hasta los 19 años, en el 2010 había una proyección, ¿no es cierto?, de 22,5% en los hombres, 29,1% en las mujeres, 12% de obesidad solo. Y la proyección para 2025 era 32%, 36,5% y 17,1% respectivamente. Bueno, los miles de casos serían esos. Quiere decir que en esta proyección, entre los hombres, es muy pobre
la posibilidad de llegar a la meta de no aumento, y en las mujeres mucho más, 2%, en los niños también. Este es Uruguay, una proyección del 2010, pero si vemos los números 2013, por la encuesta de enfermedades no transmisibles, de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud Pública, que fue en el 2013, publicó más tarde, vemos que el 26% de los hombres tienen obesidad, 29,2% de las mujeres. Vieron que aquí era lo que les decía yo, que las mujeres tienen más obesidad que los hombres. Y entre los escolares, y esto es de 2019, no de 2013, 17,4% tienen obesidad. Quiere decir que estas metas, que son las mismas que aquí, seguramente estas ya están pasadas. Quiere decir que Uruguay tiene muy pocas chances de alcanzar las metas 2025, con el futuro comprometido, ¿no? Con un futuro próximo comprometido. Nos faltan más estudios para saber cuál es la actualidad de estas cifras, que ya son altas. 64,8%, recordemos, tenemos exceso de peso entre los adultos. Entonces se deben continuar aplicando las acciones ya aprobadas, y así como nuevas estrategias de políticas de salud. Seguimos con datos dados publicados por la Federación Mundial de la Obesidad, y en Uruguay se está perdiendo el alcance de las metas, y ellos establecen un score que estamos en alto riesgo. La prevalencia de adultos con obesidad y severa obesidad viene en aumento. Este es el mismo esquema, la misma tabla anterior, ¿no? Esto también va en aumento. Y el número de casos que antes, que se preveía en el 2010 con estas cifras, ya está sobrepasado. Los casos atribuidos a sobrepeso y obesidad con diabetes, con hipertensión, con enfermedad isquémica coronaria, la cobertura de salud, los indicadores, hablan de 7,6 muertes por 1000 casos de personas con diabetes. El moderado riesgo. Disculpen. Los costos atribuidos a la obesidad, esto es 2016, son aportes de 2016, aquí lo tienen, ¿no? Son 650,6 millones de dólares. Quiere decir que, volvemos a la propuesta, al recordatorio, la obesidad es prevenible. La chance de llegar a las metas de las Naciones Unidas 2025 es muy pobre, como habíamos dicho, para los hombres, y más pobre para las mujeres. En ambos casos es muy pobre. Entonces Uruguay tiene muchas dificultades para poder alcanzarlas, o para poder controlarlas, no controlar el aumento. El no aumento. Bueno, entonces, así se llama el reporte que tiene la Federación Mundial de la Obesidad, perdiendo las metas del 2025. Y las estimaciones sugieren que la mayoría de los países tienen menos del 10% de posibilidades de cumplir el objetivo, de los países mundiales. Después tenemos otras metas. Unas metas que realizaron la Agenda de Salud Sostenible para las Américas, o sea, la OPS, que se llama así, un llamado a la acción para la salud y el bienestar en la región. En el objetivo 9, tiene 11 objetivos, habla de las enfermedades no transmisibles e incluye la obesidad. Quiere decir que no está especificado la obesidad.
a 2025 ya estamos perdiendo esa carrera. Ahora nos podemos embarcar en el 2030, que dice reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad por enfermedades no transmisibles, traumatismo, violencia y trastorno en salud mental. Lo engloba con otras patologías y otras condiciones. Esto quise traerlo con más desarrollo, porque sí es lo que tenemos que estudiar, y me gustaría hacer un énfasis en que el propósito es reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. ¿Cómo? Logrando la prevención, el tratamiento y la vigilancia de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. Y pone énfasis en todo esto. La obesidad, que yo la puse más grande, queda como en el segundo punto al final. Muy importante, consumo de tabaco, consumo perjudicial de alcohol. En otros colores también puse en azul lo que influye también en la obesidad. Quiere decir que estamos englobando la obesidad, pero como obesidad está muy alejado. Y después tenemos otro punto que es la malnutrición. Tenemos que considerar que la obesidad, disculpen, es una enfermedad que es un factor denominador de todas esas enfermedades. Entonces, la concepción integral de la persona que padece obesidad o que vive con obesidad, a veces se está perdiendo. Acuérdense lo que dijimos antes, ¿no? Que no se reconoce, que se califica mal a la persona con obesidad porque recae sobre ella la falta, el fallo en obtener éxito en el tratamiento, como si fuera un tratamiento estético. Voy a un lugar, me hacen o el dentista, no me cepillo los dientes, vuelvo a tener caries. Y no es así. La obesidad es una enfermedad y no depende de la persona solamente, depende de una cantidad de condicionantes. Y aquí tenemos que también reconocer que la obesidad es un factor, un denominador común para todas estas, para todas las enfermedades no transmisibles, para las cardiovasculares, para cáncer, diabetes. Son lo que les decía a las amigas, que se toma la obesidad en el transcurso de su evolución progresiva, compleja, recidivante y crónica, ¿no es cierto? La enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar, la diabetes, el cáncer, y contribuyendo a la obesidad, el consumo perjudicial de alcohol. Entonces, tenemos que tener esa visión para provocar cambios en las metas. La meta, entonces, del año 2030, otras metas, son reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en 1/3. Después lo vamos a ver más claro. Yo destaco estas. Asegurar el acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación integrales, que eso sirve para las personas con obesidad porque no tienen justamente servicios de salud acorde al peso muchas veces que llevan. Y también tengo aquí otro punto que es contribuir a poner fin a todas las formas de la malnutrición, exceso y déficit. Bien. Entonces, ¿cuáles son las metas 2025? Reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. ¿Cómo? Prevención y tratamiento, promoviendo también la salud mental y el bienestar, dice ella. Asegurar el acceso a los servicios de habilitación. Ese me gustó, entonces lo incluí en estas metas que consideran que incluyen a la obesidad en el tratamiento. Porque habla del acceso a las tecnologías de asistencia, los servicios de apoyo. Tenemos, mucho más aún, ¿no? Pero normalmente los pacientes que viven con obesidad a veces no tienen balanza para pesarse, no encuentran muchas veces la posibilidad de hacerse una ecografía ginecológica, o una resonancia, una camilla que pueda soportar el peso que ellos tienen, etcétera, ¿no es cierto? Y las complicaciones si tienen que ingresar en un CTI. Tan sencillo como tener un manguito ancho en el consultorio. ¿Cuántas veces no se tiene?
y uno lo reclama, y dice, no, bueno, sí, doctora, ya se lo conseguimos, pero no hay. Uno lo puede comprar y llevarlo, pero no hay. Quiere decir que los pacientes que viven con obesidad tienen limitaciones en el acceso a los servicios de salud. El control de estos pacientes debe hacerse más seguido. Quiere decir que estos servicios de apoyo, que dice acá, lo tienen que tener con mayor seguimiento, tanto por la obesidad como las enfermedades no transmisibles que conlleva la obesidad. Bien. Bueno, y aquí tenemos de nuevo al señor con cintura aumentada y a la chica que parece estar muy bien. ¿En qué aspectos se necesitaría actuar? Aumentar la conciencia. La obesidad es una enfermedad. Ese es el primer punto que vengo repitiendo y siempre lo voy a decir. La obesidad es una enfermedad. Hasta que no lo hagamos propio, no podemos tratarla, no podemos hacer la prevención, no podemos detectarla y no podemos hacer una monitorización. Tenemos que aumentar la conciencia. Esto salió este año en la misión del Día Mundial de la Obesidad. Aumentar la conciencia, fomentar la promoción, que cada uno sea promotor, pueda ser responsable, tanto los pacientes, advocacy, ¿no? Ser responsables y provocar cambios en las políticas de salud y sociales. Mejorar las políticas, creando un ambiente saludable, compartir experiencias, esto es con las posibilidad de tener asociaciones de pacientes tan enriquecedoras a nivel mundial. Bueno, entonces una estrategia clara es utilizar instrumentos para alcanzar las metas, y una clara es considerar que el Día Mundial de la Obesidad es una herramienta global, porque desde hace 2 años se hace el mismo día en todo el mundo, es una herramienta global que contribuye a establecer conciencia y concretar, bajar esas metas a la población. Pero primero, reconocer que la obesidad es una enfermedad. Y tenemos que estar comprometidos en eso. Quiere decir que, miren lo que hicimos en Uruguay para el Día Mundial de la Obesidad 2021. SUEO adhirió con un lema local, que es: la obesidad se trata con conciencia y conciencia. Y el hashtag conciencia para todos, o con conciencia y conciencia. Esto es, lo tengo que decir, es la tesorera de la Sociedad de Obesidad, fue la que ideó, fue muy creativo, este lema. Y luego hicimos otra campaña que era Suma tu voz, Día Mundial de la Obesidad 2021, escribe tu historia. Entonces cada uno, ¿qué historia? Esa historia que lleva cargado el paciente que tiene obesidad, es un peso crónico, que se lo han dado todos los convivientes y se ha desarrollado, como vamos a ver, en el transcurso de su vida. Bueno, estrategias. También en Uruguay se han hecho algunas estrategias. La guía de alimentación saludable, el rotulado frontal, que voy a especificar un poquito más, espacios saludables, cantinas saludables en los colegios, en las escuelas. Pero ¿qué es lo que está faltando? Está faltando el control del rotulado frontal, está faltando el marketing de los productos alimenticios, el control del marketing, la fiscalización, pero también está faltando el monitoreo de la obesidad, el registro de personas con obesidad. En cuanto al rotulado frontal, la implementación tuvo 3 etapas. Una en 2018, que por un decreto se establece el rotulado frontal con octógonos negros, con la leyenda exceso de azúcar, exceso de grasa saturada y exceso de sodio. De grasas y exceso de sodio. 18 meses para la aplicación, y cuando se iba a aplicar, cambia. Y se modifican los valores y se iba a aplicar el 1 de marzo, luego de otros 18 meses. El 26 de enero de 2021
modifican los valores, el gobierno, y se inicia el periodo de fiscalización que todavía no está. Esto es muy importante porque los pacientes que están, uno en la consulta, me dicen, yo le compro a mis hijos los que no tienen el rótulo. Y yo digo, todavía no, porque capaz que estás comprando productos que tienen mayor exceso de los que tienen el rótulo, de los productos que ya tienen el rótulo, que están cumpliendo con el rótulo. Quiere decir que la fiscalización es muy importante para la salud, para la transparencia de los productos, pero en definitiva para la salud. La obesidad, ¿no? Estamos hablando de exceso de grasas, exceso de azúcares, para la hipertensión, como exceso de sodio. Bueno, entonces acá tenemos las distintas instancias que ha sido prolongado desde 2018 a 2021. Actualmente aumentó un 25% más el contenido de sodio de la última, del último perfil. Aumentó el contenido de azúcares, aumentó el contenido de grasas totales y de grasas saturadas en sólidos, no así en líquidos. Este era el decreto original. Entonces, las estrategias de Uruguay, ¿qué necesitan ahora? Control. Control del rotulado frontal, de las cantinas saludables, control que se vende en las cantinas saludables. Tenemos unos pendientes, el impuesto de bebidas azucaradas, el marketing en productos alimenticios, el monitoreo y el registro de personas con obesidad. Pasamos al otro punto, que es la centralidad en la persona con obesidad. Hay lo que se llama capital humano. Hicieron en el cual participamos, en el Congreso Europeo, participamos, pero no en este trabajo, participamos en el Congreso Europeo de Obesidad, en el cual presentó esta doctora el capital humano. El capital humano, ¿qué es esto? ¿No? Conocimiento, habilidades, logros educativos, capacidad cognitiva, características sociales. Eso hace al progreso económico y social, hace al desarrollo de la persona. ¿Qué pasa en la obesidad? Esto es muy importante porque esto sucede desde la niñez. Bueno, considerando que la obesidad es una enfermedad y se acompaña de enfermedades no transmisibles, fíjense que empobrece en un niño las condiciones de salud, porque se incluye hipertensión, trastornos metabólicos, el niño puede, o el adulto puede impedir eso o limita asistir a la escuela o al trabajo, tiene una baja autoestima, es más fácil de exponerse a la discriminación, falta el trabajo, ¿no? Tiene menor concentración. También en los pacientes que trabajan y tienen que movilizarse durante el trabajo, no lo pueden hacer o se duermen, entonces es provoca que lo expulsen, que que pierda el trabajo, que adquiera trabajos de menor categoría. Bueno, la centralidad en la persona con obesidad. Hay un sesgo, hay una discriminación por cuestiones de peso, que también es prevenible. Y esto forma parte de esa mochila que decimos que tienen los pacientes y que desarrollan durante toda su vida y la van acumulando durante toda su vida. Y esto se relaciona con el respeto que se les debe a las personas comunes, a todas las personas, y debe ser incluida en las políticas públicas en general y en las políticas de salud en particular. Terminemos con este estigma, esto ya fue hablado también. Entonces es necesario involucrar a la familia, a los educadores, a los profesionales de la salud, a los encargados de formular políticas de salud, a las organizaciones de la sociedad civil, a las asociaciones de coaliciones de pacientes. Es muy importante que todos tengan conocimiento. Entonces la información de la obesidad como enfermedad tiene que llegar a todos los niveles y tiene que calificar a los profesionales de la salud. Entonces, en conclusión, en las políticas de salud pública, muchas, ¿no? Tenemos que dar a las personas opciones de alimentos y bebidas saludables, promoción de actividad física, educación para la salud,
Educar en el respeto hacia la persona con obesidad. Actuar sobre el marketing de productos alimenticios en el horario de los niños, pero también de los mayores, porque son los mayores los que compran. Evitar la exposición en determinados lugares más fáciles de adquirir productos que son con mayor contenido de exceso de grasa, sobre todo en el cajero, ¿no? Uno va, compra al supermercado y compra lo que tiene a mano sin control. El monitoreo de la obesidad, el registro de personas con obesidad, recomendaciones de alimentación escolar, el control de las cantinas saludables, el rotulado frontal de los alimentos con exceso, la prohibición de determinados productos, de aditivos y otros, prohibición de máquinas expendedoras. Muchas veces uno va a un centro de salud y tiene una máquina expendedora de productos no saludables, con excesos. Restringir venta de bebidas y alimentos en la escuela, pero también en el barrio. En Europa, a determinada distancia, determinadas cuadras de las escuelas y los colegios, no se puede vender determinados productos que no son saludables. Y es eso, ¿no? Minimizar la exposición a anuncios con alto contenido de grasa, sal, azúcar, que en realidad la exposición está en la televisión, pero ahora ya no, está en el YouTube, está en el Twitter, está en el Facebook, está en esas pantallas, en la variedad de redes que los niños están utilizando. Entonces, prevenir y tratar la obesidad infantil es prevenir la obesidad del adulto. Eso es lo que tenemos que considerar. Prevenir y tratar la obesidad infantil es contribuir al crecimiento feliz de niños saludables. Ese debe ser nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora Adela. Muchísimas gracias por su presentación. De verdad, estamos muy involucrados y creemos que es muy importante el conocimiento sobre estas políticas de salud y que el impacto que eso debe tener para cambiar ese ambiente obesogénico que nos ha llevado a las epidemias que tenemos ahorita, que van todas pues en conjunto, que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico. O sea, el estilo de vida y nuestro ambiente nos ha llevado a poder aumentar a esa incidencia tan alta que existe ahorita de este tipo de enfermedad. Le queríamos preguntar, en su experiencia, ¿qué conoce usted? ¿Cuál de todas estas políticas que usted ha mencionado, del etiquetado de alimentos, de la promoción de ambientes saludables al aire libre, de los cambios, bueno, conocemos que, ¿verdad?, a nivel de pediatría, a nivel de los niños, si queremos que esto cambie a futuro, tenemos que comenzar con los niños. Pero hasta ahora, en los programas que usted conoce, ¿cuál cree que han sido los de mayor impacto y en cuál pueden hacerse más énfasis en nuestros países para minimizar el impacto de la obesidad y la diabetes y todas estas enfermedades? Esta pregunta es amplia, pero en concreto tenemos el impacto de la alimentación. La alimentación en exceso de grasas, de los productos, grasas, azúcares y sodio, que estamos continuamente expuestos, solamente en algunos, incluso digo, en productos que dicen que son light o que tienen están empaquetados con un color verde que nos parece que es saludable. El verde parece que es saludable. Sin embargo, tienen exceso. Quiere decir que el rotulado frontal, por lo cual se está resistiendo la industria al cambio, a la aplicación. Hay muchos intereses para que no puedan aplicarse en todo el mundo, en todo el mundo. Eso sucede porque los productos no son saludables. Entonces, el impacto que tienen el cambio es muy grande. El impacto que tiene, es muy grande el impacto si se
fiscaliza si se ponen impuestos 14 a horas. las bebidas azucaradas. Es muy grande el impacto. Entonces, ¿por qué? Porque las bebidas azucaradas están consumidas en muy alta proporción. Bien, en forma general es lo que podría decir. Quiere decir que tenemos que insistir en las políticas de salud en cuanto a el rotulado frontal, que es una advertencia rápida, inmediata, que conlleva a la compra, a la buena selección, por lo menos transparente, venta, una venta transparente, porque si uno lo compra, elige comprar algo que tiene alto en grasas, ¿no? Algunos pacientes dicen, me comí todos los octógonos, ¿no? Pero bueno, lo elige el paciente, pero lo tiene que tener, tiene derecho a tenerlo, a identificar lo que va a consumir. Y lo mismo el impuesto a bebidas azucaradas. Esto ha llevado a países como México, que ha mejorado enormemente la disminución del consumo de bebidas azucaradas. Y el costo redunda en forma muy grande con los costos que tienen los servicios de cuidados de salud. Entonces vale la pena invertir en estas políticas. Sí. Tenemos que estar advertidos de eso, ¿no? Le pregunto, doctora, ¿no deberían las sociedades científicas poder de alguna manera asesorar a la industria alimenticia en cuanto a opciones que ellos, porque claro, ellos se ven agredidos en el sentido de que se les limita la venta de alimentos que durante mucho tiempo ha sido su fuente de ingreso, que son todas estas bebidas azucaradas que sabemos que los niños de pequeños llevaban al colegio y gran cantidad de snacks que contienen no solo azúcar, sino también sodio y muchos preservativos que contribuyen a la aparición de la resistencia a la insulina. Pero creo que además de promover, las sociedades científicas también deberían darle opciones o sugerir opciones a esta industria de los alimentos para que puedan variar su oferta a los niños. Por ejemplo, sacar presentaciones de fruta que no tengan azúcar agregada, o sea, poder hacer recomendaciones, sugerencias, darle alternativas. ¿Hay algún plan, hay alguna comisión encargada de poder diseñar esas opciones para las industrias de alimentos? Eso. Ese es un tema, el tema, ¿no es cierto?, en todo el mundo, el tema de la industria y los cambios y la aceptación de la evidencia científica que le plantean sociedades científicas. La aceptación y la incorporación ha sido muy difícil de aceptar. Entonces, nosotros como sociedad científica todavía en Uruguay no estamos incluidos hay una comisión honoraria de protección, de efectividad para prevención del sobrepeso y la obesidad, que no está funcionando todavía, pero no están las sociedades científicas. Son todos organismos del Estado. Y en cuanto al organismo del Estado, tenemos que justamente este retraso en la aplicación en Uruguay y en otros países también sucede, del rotulado frontal, también está en eso, en la lucha. Es inconcebible, ¿no? Porque lo científico es científico. Entonces, en la lucha de establecer otras evidencias no científicas adecuadas para la reelaboración, para la implantación, para la adecuada implantación. No se cumple con el rotulado. Y es muy importante saber que si nosotros ponemos el octógono, si se exige el octógono, eso puede, como usted dice, promover otras alternativas. No tiene por qué ganar menos la industria. Es bueno para la industria ser transparente. Pero nosotros en Uruguay
no somos escuchados. Es importante también que la sociedad científica se una a la sociedad civil para poder, nosotros, por ejemplo, estamos con la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. En la Alianza de Enfermedades No Transmisibles están muchas sociedades científicas, está la Sociedad Cardiovascular, la Sociedad Renal, hay de Endocrino y Metabolismo, por supuesto, la Sociedad de Obesidad, la Sociedad de Pediatría, y también Alianza de Pacientes, es decir, es una sociedad, es una alianza de enfermedades no transmisibles muy fuerte y tampoco es atendida. Entonces, adecuadamente, es decir, atendida y no ha resuelto los problemas que ha planteado. Bien, y es muy importante hacer esto que usted dice, ¿no? Insistir en que nosotros podemos aportar. Ellos tienen especialistas, pero con la academia, tienen especialistas, ingenieros alimentarios, claro, licenciados en nutrición, pero la academia es muy importante para aportar lo objetivo, sin tener conflicto de interés. Porque por ahí la sociedad científica es la que no tiene conflicto de interés. Bien, no sé.